Comienza la semana de bancos centrales y por ahora no se ha visto un repunte interesante de la fuerza del dólar estadounidense. El índice XY de hecho mantiene debilidad hacia el inicio de la semana, llegando de nuevo a la zona de 98 puntos en el corto plazo y liberando terreno frente a sus principales rivales. Mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados financieros para Forex.com y acompáñenme a ver este video de análisis de apertura semanal en donde vamos a estar hablando de monedas principales que tienen que ver con el dólar estadounidense, como lo son el yen japonés, el euro y el dólar canadiense, ya que todas las monedas van a tener anuncios relevantes de bancos centrales durante esta semana. También vamos a ver un poco cuál ha sido el comportamiento reciente del índice Nasdaq para ver cómo está haciendo esta dinámica del mercado accionario a medida que siguen saliendo actualizaciones relevantes de Medio Oriente. Recuerden que hoy estamos a 27 de abril del 2026 y antes de ir comenzando les voy a dejar con un pequeño aviso de riesgo para que lo puedan leer y ya continuamos con la información más relevante para esta semana de negociación. Perfecto, entonces lo más relevante para esta semana que tenemos algunas actualizaciones del conflicto en el Medio Oriente, no son muy relevantes a tener en cuenta ya que hay intentos de negociación pero con condiciones e Irán llegó a señalar incluso que está dispuesto a abrir el estrecho de Hormuz si se levantan los bloqueos navales por parte de Estados Unidos y digamos que hay potencial de diálogo, pero aún no se logra ver un avance real y consistente en las oscilaciones del corto plazo. Esto digamos que no está reflejando una sensación de optimismo extremo como veíamos semanas atrás, pero tampoco está reflejando una situación consistente que quiera decirnos a nosotros que existe un escenario de riesgo relevante a tener en cuenta, por lo cual digamos que las oscilaciones alrededor de índices accionarios con este tema de pausa en la confianza, pues se han tornado más que todo neutrales en las oscilaciones del corto plazo. Lo que sí seguramente va a importar bastante durante esta semana es todo el tema de los bancos centrales. El mercado se prepara para uno de los eventos trimestrales más relevantes y es que vamos a tener publicación de tasas de interés de varias monedas relevantes a nivel mundial, de varios países y bancos centrales relevantes y seguramente esto digamos que puede empezar a cambiar un poco la dinámica de los mercados. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, todo lo que tenía que ver con el conflicto en Irán trajo un problema muy importante a nivel mundial y era la situación de la inflación. Entonces, todo lo que tenía que ver con la inflación a principio de año se eliminó porque el conflicto en Irán empezó a generar más altos precios de energía y esto a la larga pues empezó a traer más medidas inflacionarias, más presiones inflacionarias a los principales países a nivel mundial. Esta semana vamos a ver cómo es la dinámica que van a llevar los bancos centrales en cuanto a esas potenciales medidas de inflación que se tienen que empezar a tomar de cara a lo que resta del 2026 debido a que una de las funciones principales del Banco Central es controlar la inflación y vamos a ver qué comentarios arrojan ellos sobre todo este control que tienen que estar dando y el manejo de la tasa de interés. Pasando con esto, pues eventualmente los eventos económicos más relevantes son, vamos a tener publicación del Banco Central de Japón, de Canadá, de Estados Unidos, de Inglaterra y Europa. Y una constante que se mantiene por ahora en todos los bancos centrales principales que vamos a estar viendo durante la semana es que los pronósticos apuntan en este momento a que se puede estar manteniendo una tasa de interés consistente en niveles estables sin cambios durante las decisiones de esta semana. La neutralidad de la tasa de interés pues va a ser el evento más importante a tener en cuenta. Y esto lo podemos ver en Japón. Se espera una tasa de 0.75% igual a la anterior. En Canadá se espera que se mantenga en 2.25 igual a la anterior. En Estados Unidos e Inglaterra el nivel de 3.75 de referencia que también es igual al nivel anterior. Y en Europa en 2.15% igual al anterior, lo cual nos indica que a nosotros que la mayoría de bancos centrales en estos momentos principales pues se mantienen en una tónica de no cambiar la tasa de interés y esperar un poco cuál sea esta dinámica de la evolución de la inflación durante los siguientes meses. Sin embargo, lo que sí de pronto va a resultar relevante teniendo en cuenta los movimientos de las principales monedas en contra del dólar estadounidense es cuáles van a ser los comentarios con respecto a estos bancos centrales, porque ya digamos que sabemos de antemano que la decisión va a ser mantener la tasa de interés, pero cuál va a ser el comentario posterior. Si se puede de pronto algún banco central inclinar a una política monetaria más agresiva que nos deje ver a nosotros de pronto un potencial de subida de tasas de cara a lo que resta del año. Esto puede llegar a ser muy relevante, por ejemplo, en bancos como Japón y Europa, que son dos bancos centrales que ya han mencionado en el pasado que podrían tener espacio para llegar a subir la tasa de interés y esto a la larga pues empezaría a generar bastante atractivo
tanto allí en japonés como en Europa y podría cambiar la dinámica de lo que hemos visto en los gráficos durante los últimos meses de negociación. Entonces estamos frente a una semana bastante relevante y vamos a ver cómo están reaccionando los gráficos en estos momentos de las principales monedas de cara a los anuncios de bancos centrales que vamos a tener durante esta semana. Perfecto, como tal, quiero que comencemos viendo el gráfico, uno de los gráficos más relevantes que es el dólar estadounidense. De hecho, este es el gráfico del DXY, que recordemos es el índice del dólar que mide la fuerza en comparación a sus principales rivales. Y digamos que comenzamos la semana con una volatilidad bastante relevante. Esto se dio sobre algunos comentarios en Medio Oriente que primero apuntaron a que se levantaba la ronda de negociaciones sin ningún acuerdo claro, pero después se ha visto cómo Irán pues está dispuesto en cierta medida a seguir negociando. Entonces, la dinámica del dólar estadounidense hacia el inicio de la semana de negociación ha sido bastante cuestionable y digamos que ha presentado un movimiento de volatilidad relevante, pero que de nuevo ha llevado a que el dólar estadounidense presente una debilidad consistente en el corto plazo. Entonces, iniciamos la semana con un dólar que intentaba recuperarse, pero se mantiene dentro de la larga línea de tendencia bajista que ya habíamos marcado desde jornadas atrás. Y por ahora no hay ninguna corrección alcista que impulse o que nos diga a nosotros que vamos a ver una recuperación rápida del dólar estadounidense en el corto plazo, a menos que estos movimientos del corto plazo de debilidad los comience a afectar un poco los anuncios del Banco Central que vamos a tener esta semana. Entonces la dinámica en un principio se mantiene con un sesgo vendedor principal, ¿cierto? Mantenemos oscilaciones por debajo de la zona de 100 puntos. El precio está de hecho tratando de cerrar la sesión por debajo de las medias móviles de 250 periodos en estos momentos, lo cual nos quiere decir a nosotros que el sesgo dominante del mercado sigue siendo un sesgo bajista importante a tener en cuenta y por ahora pues no hay ninguna corrección alcista que nos indique un cambio de tendencia potencial durante las oscilaciones del corto plazo. Entonces seguramente el patrón principal técnico del mercado va a seguir siendo esta larga línea de tendencia bajista. De pronto el soporte más importante a tener en cuenta en estos momentos es toda la zona de 97.98 puntos, generalmente la zona de 98 puntos, ¿cierto? En números redondos que está por acá. Y si ya empezamos a ver oscilaciones de debilidad que empiecen a cruzar por debajo de este nivel que se mantiene como la barrera más relevante en estos momentos, pues podríamos decir que vamos a tener una continuación de esta importante línea de tendencia bajista que hemos visto durante el corto plazo. Recordemos que este es un índice de referencia y básicamente lo que nos está diciendo a nosotros es que una indecisión o debilidad consistente puede seguir haciendo parte de las oscilaciones del corto plazo en el dólar americano. Ya si pasamos a gráficos como el euro, pues vemos esta debilidad del dólar estadounidense reflejada, ¿cierto? Las oscilaciones recientes del euro dólar, en este caso, pues muestran una racha de 2 jornadas alcistas. Tenemos una recuperación del precio de aproximadamente un 0.4% en el corto plazo. Por ahora, estas oscilaciones van en línea con la previa línea de tendencia alcista que teníamos en el gráfico diario y pues mantienen en cierta medida un sesgo de alcista relevante a la espera, eventualmente pues de lo que puedan empezar a decir los bancos centrales en las oscilaciones de las próximas jornadas de negociación. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta con el euro en contra del dólar? Tenemos niveles interesantes, de hecho este nivel de acá, ¿cierto? Es un nivel de soporte bastante importante, que es la zona de 1.1671, porque es la zona donde se encuentran las dos medias móviles. Ya hemos visto cómo el precio ha intentado llegar a esta zona y de nuevo ha generado rebotes interesantes en el corto plazo, por lo cual si tenemos un escenario donde movimientos bajistas empiecen a ubicarse por debajo de este nivel de manera consistente, pues esto podría darle paso a un potencial cambio de tendencia y a una lateralidad mucho más grande durante las siguientes semanas de negociación, ya que nos estaría definiendo una dirección clara en las oscilaciones del euro en contra del dólar estadounidense durante el corto plazo. Sin embargo, como este no es el escenario, tenemos oscilaciones que rondan alrededor del 1.1728. Seguramente esta puede ser una zona de neutralidad relevante a tener en cuenta durante las siguientes jornadas. A medida que el precio pues se mantenga alrededor de esta zona, se puede estar gestando un rango de lateralidad de corto plazo y esto puede incluso estar pasando a medida que que el mercado, perdón, siga esperando los anuncios de bancos centrales. Entonces es un efecto o factor relevante a tener en cuenta y potencialmente el nivel que más nos interesa dentro de esta línea de tendencia alcista es toda la zona de 1.1811. Esto corresponde al nivel de resistencia más relevante a tener en cuenta en el gráfico. De hecho, es un nivel que se ha respetado por acá en febrero del 2026, en los primeros días, ¿cierto? También de febrero del 2026, incluso llegó a ser relevante en los últimos días de diciembre del 2025. Entonces, por aquí se nos está marcando una barrera bastante relevante a tener en cuenta en el gráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros empezamos a ver
de pronto, después de todos estos anuncios de bancos centrales, que la fuerza del euro empieza a entrar consistentemente de nuevo a esta zona de resistencia e incluso logra cruzar por encima de la zona de resistencia, pues esto nos dejaría ver a nosotros que está volviendo al mercado un nuevo impulso alcista relevante, un nuevo sesgo comprador dominante que podría seguirle dando combustible a que esta línea de tendencia alcista pues siga liderando el camino de las principales oscilaciones del precio durante las siguientes semanas de negociación. Entonces por eso les digo que es uno de los niveles claves a tener en cuenta, porque oscilaciones que traten de volver sobre todo este nivel pues nos darían paso a una continuidad consistente de esta línea de tendencia alcista que podría llegar a ser mucho más relevante durante las siguientes jornadas de negociación si el euro logra mantener su fuerza constante y si el dólar eventualmente pues sigue manteniendo este sesgo de debilidad que veíamos al principio. ¿Qué está pasando con el dólar canadiense, que también está marcando pues en estos momentos ya una tendencia interesante? De hecho, el dólar canadiense ha sido una de las monedas que más ha tratado de ganarle terreno al dólar estadounidense durante las oscilaciones del corto plazo y pues ya se está gestando esta especie de canal de tendencia bajista que ha dominado la mayoría de movimientos del precio en estos momentos. Sin embargo, ¿qué es lo que podríamos esperar de este par como tal? Entonces vamos a marcar unos niveles importantes que tenemos por acá. Tenemos tres niveles relevantes a tener en cuenta en el gráfico diario del USD-CAT. El primero, el soporte más importante, el nivel de 1.3559, corresponde al mínimo más relevante de los últimos meses y la zona de referencia para este nuevo canal de tendencia bajista. ¿Qué quiere decir esto? Oscilaciones del precio que eventualmente pues ya se empiecen a ubicar por debajo de este nivel, empezarían a marcar mínimos relevantes durante las oscilaciones del año y posiblemente podrían darle paso a un canal bajista mucho más extenso durante las siguientes jornadas de negociación. Sin embargo, pues también tenemos potenciales correcciones que se pueden empezar a alzar. De hecho, vemos oscilaciones del RSI ya cercanas al nivel de sobreventa. Recuerden que esto nos indica a nosotros un posible desequilibrio del precio que puede darle espacio a correcciones constantes y pues a medida que el dólar canadiense ha mantenido la fuerza y ha tratado de acercarse a este nivel mínimo, pues también hemos visto una potencial corrección que puede empezar a existir, correcciones alcistas y por lo tanto deberíamos tener en cuenta como barrera tentativa para dichas correcciones el nivel de 1.37 con 35 que es la zona más cercana al precio ubicada en la zona de la media móvil. Si ya las oscilaciones se ubicaran por encima de este nivel y trataran de volver a la segunda media móvil simple de mediano plazo, que es el nivel de 1.3819, pues aquí es donde eliminaríamos totalmente este sesgo vendedor y le daríamos paso de pronto a una neutralidad más consistente, ¿cierto? Que ha tratado de mantenerse en el precio durante los últimos meses. Si nos damos cuenta, la estructura principal del gráfico es este gran rango de lateralidad, pero dentro de este rango de lateralidad se ha empezado a gestar un canal bajista relevante en el precio que podría estarle dando fin a esta fase de indecisión y darnos de pronto una tendencia bajista mucho más clara si el dólar canadiense logra mantener su fuerza durante esta semana de negociación. ¿Y qué está pasando entonces con el yen? Yen japonés que también resulta relevante porque es uno de los primeros bancos centrales que va a empezar a publicar decisiones durante el inicio de la semana. Digamos que hay hay un factor importante que está pasando con el gráfico del dólar yen y es que la neutralidad reciente ha sido tan importante en el corto plazo que ya es casi que necesario un evento o un catalizador fundamental relevante que pueda empezar a quitar esta dinámica del precio de los últimos meses. De hecho, si nos damos cuenta, pues el precio se mantiene muy cerca a la zona de máximos recientes, que es la zona cercana a los 160 yenes por dólar. Por ahora no se han marcado oscilaciones muy importantes a tener en cuenta en el corto plazo y a la larga el precio sigue esta dinámica consistente de una larga línea de tendencia alcista, pero no han habido muchas sorpresas recientes en el transcurso de las últimas semanas que nos llegue así a nosotros si vamos a tener una continuación de esta línea de tendencia o bien de pronto vamos a tener una pausa necesaria que permita de pronto espacio para que se empiece a dar un movimiento bajista mucho más relevante. Diría yo que esta dinámica va a depender netamente de lo que se publique de bancos centrales durante esta semana. Es un evento fundamental necesario para romper esta gran lateralidad que hemos empezado a tener en el gráfico y pues si empezamos a ver oscilaciones de pronto por debajo de los 157 yenes, que es la barrera más cercana, podríamos darle espacio a que se empiece a generar un sesgo vendedor más relevante o si bien ya empezamos a ver oscilaciones consistentes por encima de los 160 yenes por dólar, esto generaría a la continuación
de esta gran línea de tendencia alcista que sería el patrón dominante a tener en cuenta durante el largo plazo en las oscilaciones del yen. Si ustedes se dan cuenta, parece ser que el yen, a diferencia del euro y a diferencia del dólar canadiense, pues tiene como una neutralidad mucho más relevante en el gráfico durante el corto plazo que ha impedido que una dirección mucho más clara se empiece a formar. Aquí tenemos los niveles relevantes para esta semana, 160 y 157 yenes, cualquiera de cruce de alguna de las dos zonas nos podría dar espacio para que se empiece a formar un movimiento direccional mucho más claro para las siguientes semanas de negociación, pero pues esto va a depender netamente de lo que pase con los bancos centrales. Y un último activo que quería que viéramos para el inicio de esta semana es el Nasdaq. El Nasdaq que durante la semana pasada o los últimos días de la semana pasada seguía marcando niveles máximos históricos. En el gráfico se sigue manteniendo esta dominante línea de tendencia alcista agresiva en el precio, pero así como es agresiva, pues nos da el potencial de que se puedan ver futuras correcciones bajistas a medida que se empieza a ver la publicación de resultados de compañías relevantes también durante esta semana. Entonces es importante tener en cuenta que seguimos en zona de sobrecompra. Esto nos sigue avisando sobre un potencial exceso de fuerza compradora de las últimas semanas, exceso de fuerza alcista que estábamos viendo en el gráfico durante el corto plazo, y a pesar de que se hayan marcado nuevos niveles máximos históricos, pues la intensidad con la que se mantenía el índice semanas atrás ha comenzado a reducirse de manera consistente, ¿no? Entonces les diría que una zona interesante a tener en cuenta es esta zona de mínimos ante potenciales correcciones bajistas del precio. La zona de 26.500 puntos en el Nasdaq resulta relevante e importante a tener en cuenta durante el corto plazo. La zona de máximos es el 27.400 puntos. Eventualmente, pues si seguimos rompiendo más y más máximos, la extensión de la línea de tendencia agresiva puede seguir siendo relevante durante las siguientes jornadas, pero lo que yo les diría que es más importante tener en cuenta es como ese posible escenario de potenciales correcciones que vamos a poder tener dentro de esta gran línea de tendencia alcista durante las siguientes jornadas, ya que si llega a pasar algo con los bancos centrales o si una publicación de resultados de alguna empresa durante esta semana llega a decepcionar, pues sí existe en el gráfico diario espacio para que se puedan generar correcciones bajistas consistentes reaccionando a ese tipo de eventos que se podrían dar en el corto plazo. Entonces, es importante tener en cuenta de pronto este precio. Si ya las oscilaciones se van muy por debajo de acá, pues estaríamos ante una ruptura de esta línea de tendencia agresiva y de pronto se le podría dar espacio a que un sesgo vendedor vaya a empezar a ser un poco más dominante, incluso alcance zonas relevantes anteriores como la zona de 25.400 puntos en el corto plazo. Entonces todo se basa en este nivel, un nivel que puede funcionar bastante bien como barrera para correcciones, pero oscilaciones que se vayan por debajo pues darían fin a esta línea de tendencia alcista que trataba de mantenerse durante las últimas jornadas, y pues ya un eventual movimiento bajista podría llegar a ser mucho más relevante para las oscilaciones del mediano plazo en el gráfico diario del Nasdaq como tal. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado bastante. Como ven, tenemos que estar bastante pendientes de las oscilaciones o los eventos que van a empezar a ocurrir de bancos centrales durante esta semana de negociación. Igual pendientes también a los resultados que van a estar siendo publicados durante esta semana, porque también pueden alterar digamos que las dinámicas de confianza de los índices accionarios como tal. Recuerden que mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados para Forex.com. Con esto me despido. Espero verlos en una siguiente oportunidad. No se les olvide suscribirse y estar pendiente a los nuevos videos que estamos subiendo en el canal, ya que estamos dando actualizaciones bastante interesantes de lo que está sucediendo en el contexto de los mercados financieros. Y con esto les deseo una excelente semana y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego y que estén muy bien.